Un muy buen día. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 53, 3. Continuamos con la enseñanza. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos a leer versículo por versículo hasta el 12, el sacrificio de Jesús en la cruz. Vemos aquí la empatía de la gente, incluso del pueblo que estaba en ese momento cuando Jesús estaba crucificado. Como la insensibilidad de ellos ante aquel dolor que estaba pasando. Muchos se le burlaban ahí: baja de la cruz, tú que puedes construir el templo de Dios en 3 días, pues baja de ahí. Si llama a Elías, pues que Elías te venga. La empatía y la insensibilidad de la gente ante el dolor de los demás. Es que nosotros, como, incluso no solamente como siervos de Dios, sino como un hombre de buen proceder, tenemos que sensibilizarnos ante el dolor ajeno. Muchas veces es verdad que son culpables de juicios, muchos. Y nosotros en sí sentimos dolor por lo que pasa a este hombre, que tal vez se merezca el castigo, pero nos sentimos mal cuando lo está recibiendo. A veces tenemos que coger el dolor ajeno como que fuera nuestro. Eso es tener empatía de los demás, simpatizar con los demás. Pero la gente no. Mucha gente se burla del dolor ajeno, se goza del dolor ajeno. Hemos hablado de cómo era la gente antiguamente. Si la maldad hoy en día está detenida, es por las leyes mismas de los hombres que no quieren sufrir, no quieren ser maltratados. Pero va a llegar el momento de que se va a desatar verdaderamente la maldad como tiene que ser, al 100%. Porque dice la Escritura que la maldad va a aumentar. Y esa maldad la podemos ver reflejada en la antigüedad, de cómo maltrataban los reyes o los hombres de esos tiempos a los hombres. Cómo ellos disfrutaban del dolor ajeno. Los cristianos muchas veces eran maltratados por ellos. Eran llevados a un sitio de diversión de ellos, como deporte lo cogían. Muchos de los cristianos fueron tirados en la arena de estos coliseos donde ellos se reunían, donde ellos veían cómo los leones devoraban, hacían pedazos a los siervos de Dios. Y esa era la diversión de ellos. Ellos se sentían bien. Por eso, hermanos, hay muchos que nos gusta ver estas clases de agresiones duras. Y yo le digo: no sabes que te estás insensibilizando también con la gente, que va a llegar el momento en que tú veas esto que tú estás viendo por televisión, por el YouTube, tú lo estás viendo. Va a llegar el momento de que lo tengas que ver en carne propia y lo vas a empezar a ver normal. Tal vez no te rías, no te goces, pero tú vas a decir: eso ya lo vi. Por eso, hermano, a veces tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo, porque nosotros nos estamos incluso insensibilizando, incluso con películas películas muy agresivas que hay. Y es esa agresividad que un tiempo se vivió en estas películas, que se está viviendo hoy en día en las calles de esta ciudad y de muchos otros países. ¿Cómo se gozan? Veíamos lo que le pasó incluso a Israel, lo que le aconteció con la guerra que hoy en día se ha desatado. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ver por Israel, en el sentido de que tenemos que orar por este pueblo. Pero ¿por qué pasó esto? Este grupo que está atacando a Israel le hizo a un grupo de personas israelitas, claro está, que mientras unos estaban
en la fiesta, celebrando las fiestas de Dios, como ellos llaman. Los otros estaban en otra cosa, hermano. Estaban también en una fiesta, pero una fiesta particular en el alma. Incluso tenían a un ídolo ahí. Hermano, tenían un ídolo ahí. Yo sin querer me metí al YouTube y encontré esto. Y estaban disfrutando y estaban bailando. Allí fue cuando este grupo terrorista se va contra ellos, llegan en paracaídas, llegan en tierra, y no fueron ni 10, fueron poca la gente que venía y mataron a tantos y llevaron secuestrado a algunos, pero es porque estaban mal. A veces nosotros tenemos que ver esto como advertencia de Dios, lo airado que está Dios incluso con su propio pueblo. Porque fíjate, incluso no están, ellos defienden la ley de Moisés, pero ni siquiera la respetan, esa ley de Moisés. Hablando en el término general, durante los 365 días del año no se esfuerzan. Cómo han quebrantado muchos mandamientos de la ley de Moisés que ellos se jactan. Y Jesús incluso se las hizo de remembranza, se las recordó a ellos. Cómo ellos abrogan incluso la ley de Dios para poner sus propias leyes, sus propios conceptos, sus propios principios, los que ellos quieren, los que a ellos les gusta. Entonces fíjate, eso fue lo que pasó efectivamente, que Dios lo permitió. Claro, está que lo que hicieron ellos está mal. Porque se dice incluso que hasta los niños los mataban. Salen videos o una señora hablando que a los niños les sacaban hasta los ojos. Fíjate la maldad. Y ellos se gozan con eso, hermano, créemelo. Ellos están bien con eso. Fíjate, y lo mismo pasa con Jesús. Tanta empatía, tanta indiferencia ante el dolor que él estaba pasando, siendo el inocente. Y nosotros queremos llevar el dolor, el sacrificio de Jesús en la cruz, y muchos se esconden incluso. De enseñarles verdaderamente de cómo debes de caminar como cristiano. Porque lastimosamente hoy en día todo el mundo habla de Dios, pero en el tiempo del apóstol Pablo pocos sabían de Dios, hermano. Hoy en día todos hablan de Dios y creen que el saber de la existencia de Dios ya está bien. Y quieren vivir una vida como le da la gana y quieren amar a Dios como le da la gana. Y uno se acerca a ellos para decirles cómo te tienes que acercar a Dios, y ellos se esconden a través de nosotros. Por eso dice Isaías, ¿quién ha oído nuestro mensaje? ¿Qué quiere oír en nuestro mensaje? Nos ven como enemigos porque vamos en contra de las enseñanzas de ellos, hermano. Vamos en contra de esa vida que lleva, de esa costumbre que llevan, que los aparta de Dios cada día que paso. Experimentó dolores Jesús, como un hombre cualquiera, como cualquiera de nosotros. Esto para que los muchos que dicen que Dios, que Jesús era Dios y que por eso cumplió, no. Él cumplió la ley mosaica, la ley de Dios. Lo cumplió como un hombre, como nosotros, como un hombre, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Él experimentó el dolor que experimentamos nosotros a diario en esta vida. No podemos decir que Jesús era Dios y por eso cumplió la ley. No, era un hombre que también le pedía al Padre misericordia, que también se entregó al Padre, confiaba en el Padre. No podemos hacer oídos sordos a este sacrificio de Jesús en la cruz. No lo podemos tomar así, como yo digo, tan a la ligera. Y no entendemos muchas veces eso. En el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos a él por azotado, herido de Dios y abatido. Fíjate,
Dice primeramente que llevó nuestras enfermedades. Y nosotros como seres humanos en nuestra vida, en este cuerpo, llevamos como 3000 enfermedades, hermano. Que son despertadas tal vez muchas de ellas por la vida que llevamos o porque la heredamos de nuestros padres incluso. Pero son enfermedades en sí que causan mucho dolor en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Muchos piensan incluso que por nosotros ser hijos de Dios no tenemos que pasar por estas cosas, por estas enfermedades. Es más, muchos incluso piensan que no tenemos que ni pecar. No, nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. El pecado es un momento que se da como un resbalón que tú nunca buscas caerte y te caíste. Pero las enfermedades en muchos siervos de Dios se dan, lo vemos al apóstol Pablo, lo vemos que le aconseja a Timoteo, tómate esto, vino por causa de la enfermedad que tienes. Entonces las enfermedades, ¿cuál enfermedad? Es en el tiempo futuro. Cuando ya todo esto se haya acabado en el mundo. Entonces se va a llevar nuestras enfermedades, nuestros dolores. Porque las enfermedades en sí causan dolores físicos. Le contaba también que tuvo un pariente que tuvo un dolor tan grande, una enfermedad. Pero lastimosamente este hombre decidió quitarse la vida. Hermano, es verdad que hay muchas enfermedades que nos causan dolores. Pero cuando nos vengan estos, presentémonos y pongámonos a cuenta con Dios más que todo. Porque muchas veces de estas enfermedades son exactamente Dios llamándonos la atención. No solamente a nosotros como cristianos, incluso a mucha gente del mundo que Él no quiere que se vaya allá. Mejor es que te vayas, dicen las Escrituras, con un ojo menos, con un brazo menos, a que todo tu cuerpo sea tirado en el infierno, dice la Escritura. Entonces Dios aquí te toca muchas veces vivir dolores, angustias, pero Dios te está llamando, te está predicando a través de sus siervos. Muchos hacen su corazón tan duro, tu corazón de acero que no viene, que Dios tiene que tocarlos aquí en la tierra. Y es mejor incluso que te toque aquí en la tierra, porque todavía tienes oportunidad. Muchos siervos de Dios hoy le sirven, pero para venir a ellos, Dios tuvo que verdaderamente tocarlos. Muchos andan tullidos porque se quemaron. Muchos andan con un miembro menos en su cuerpo porque les tocó pasar por eso. Es la manera. Pero ¿sabes qué? Ellos en medio de todo esto le agradecen a Dios que no les quitó la vida. ¿Por qué? Porque ellos saben a dónde iban a ir. Total, el día que nosotros seamos levantados de este mundo, vamos a ir con nuestro cuerpo completo, porque Dios no nos va a tener incompleto allá. No importa cómo vayamos, porque si mueres inválido, ciego, cojo, allá vas a tener tus pies, tus ojos y todo completo, hermano. No importa por lo que tengas que pasar aquí, por lo que tengas que perder en el sentido de tus miembros aquí. Es más, muchas veces nos quita hasta la familia. No importa que tengas que perder a tu familia, a tus hijos, porque familia tiene bastante cuando encuentras el camino verdadero y encuentras los hijos de Dios alrededor tuyo, que están dispuestos a hacer también la voluntad de Dios como tú, y te tienen que enseñar ellos. Y te van a apreciar muchos de ellos y te van a cuidar como verdaderos hermanos, porque tú tienes que tener un comportamiento como un verdadero hermano, de preocuparnos mutuamente. Vas a tener familia, por eso no importa. Fíjate, te estoy hablando de la familia aquí en la tierra. Imagínate después cuando se termine vas a tener una familia completamente adaptada al sistema de Dios, no al sistema de nosotros, como Él quiere. Todos, nadie va a ser indiferente allí. Vamos a ver el versículo 5, dice así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, una rebelión es cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Esa es una rebelión. Somos rebeldes. Cuando sabemos que como hijos tenemos que portarnos como hijos ante nuestro Padre y honrar a nuestro Padre, y tú no lo haces, esa es una rebelión.
Y Dios no quiere hijos rebeldes aquí. No quiere hijos rebeldes, quiere hijos verdaderamente que entregados a Dios. Dice que fue molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Mira, hermano, Jesús cuando llega aquí en la tierra, le dice esta frase: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Entonces, hablamos de la enfermedad física del cuerpo, pero acá Jesús se estaba refiriendo a la enfermedad del alma. Dice que Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y Dios no quiere que seas rebelde. La rebelión también se da cuando presentas un evangelio diferente, un evangelio de acuerdo a tu vida cotidiana, a lo que tú te gusta, a lo que tú quieres. Cuando transgiversas la palabra, tú estás dando un evangelio diferente a Dios. Entonces tú te estás portando rebelde. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, tú eres un rebelde delante de los ojos de Dios. Mira lo que le pasó a Saúl, al primer rey de Israel. Primeramente, Dios le había dicho que se espera ahí porque va a adorar a Dios antes que salga a la guerra con los filisteos. Como se demoraba Samuel, Saúl decidió hacer a veces de sacerdote, cuando él no era sacerdote. Y de ahí viene Samuel y encuentra que él había hecho esto y dice: te quitó el reino Jehová. Y no le bastó con esto, sino que después, cuando vas a los amalecistas, le dice que destruya a todos los amalecistas. Esto está en el capítulo 15 de primera de Samuel. La otra está en el capítulo 13 de primera de Samuel, la anterior. Entonces, en el capítulo 15 vemos que vuelve una rebeldía porque él va y le dice que destruya todo, que no quería nada del anatema. Fíjate, hermano, que manda hasta terminar con los niños, con los hombres, con las mujeres e incluso con los animales. No quería saber Dios nada del anatema. Pero él dejó al cabeza, el que dirigía al rey, lo deja vivo, y aparte los animales los habían cogido aparentemente con buenas intenciones para dárselo en sacrificio a Dios, pero Dios dijo que no quería ni eso. Se lo había dejado bien claro. Fíjate que tuvieron eso de cumplir en Dios, de matar a los niños, pero no los animales. Espérate, hermano, humanamente yo digo, los niños son los niños, pero mataron a los niños, pero los animales los dejaron vivos. Fíjate, esto para que te sepas también que Dios tiene todo controlado. Él sabe por qué lo hace. Es más, tal vez hasta les haga un bien Dios a estos niños. Porque mira en qué iban a terminar también. Porque estos amalecitas también eran crueles, eran malos. Fueron los que no permitieron que Israel pasara cuando ellos iban pasando por su territorio. Entonces Dios mandó a todo. Entonces ahí es donde se le acerca a Dios y a través de Samuel le dice: ¿por qué te portas rebelde? Como pecado de rebeldía, o sea, de hechicería, dice. De hechicería es la rebeldía. O sea, es como estar adivinando. Ya tiene la orden que le había dado Dios. Y es como estar adivinando y decir: vamos a hacer esto. Sí, Dios nos dijo esto, pero vamos a hacer. Es como brujería para Dios el que tú te rebeles ante la palabra de Dios. Porque no nos podemos ir en contra de esa palabra porque nos hace daño, hermano. Aquí no es cuestión. Nosotros no podemos cuestionar a Dios
Cuando nos está mandando a decir algo, mire hermano, la otra semana hablé de que ya las cosas están escritas aquí. Y la gente no está acostumbrada a escuchar la voz de Dios así literalmente, aunque hable por medio de su siervo. Pero está una Biblia donde está claro, donde Dios manda hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. Nos pone la doctrina para que caminemos como iglesia aquí. Y está claro. Pero el hombre, hermano, sigue haciendo las cosas como él quiere y como él piensa, apartándose de Dios cada día. A veces yo me pregunto, Señor, ¿dónde están tus siervos? Porque todos tenemos diferentes modos de pensar, hermano. Todos tenemos diferente mente. Porque no nos acostumbramos a tener la mente de Cristo. Y es difícil, sí, no es fácil. Pero siempre, siempre, siempre Dios va a querer saber o ver cuál es el esfuerzo que tú haces por tener esa mente de Cristo. Es verdad que no vas a llegar a la perfección de tener la mente de Cristo. Pero Dios, sobre el esfuerzo que tú haces, Dios te va a fortalecer, te va a ayudar. Pero si le das rienda suelta al no puedo, de veras no vas a poder y vas a empeorar. Tu vida va a ir de mal en peor. Porque muchas veces no somos ni tan humildes para acercarnos a Dios y pedirle ayuda para poder cumplir con los mandamientos que Él quiere, que Él dice. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Sabes? Esa parte de molido, hermano. Ay, hermano. ¿Tú sabes lo que es molido? Por eso les digo, a veces ponemos a un Cristo en la cruz como que se hubiese caído de una bicicleta. Y de veras que el cuerpo de él estaba completamente, no solo de cara, sino completamente desfigurado. ¿Tú sabes lo que es molido? Dios mío lindo. Tal vez Cristo en la cruz no parecía el hombre que empezó su ministerio, no tenía nada en la parte corporal al hombre que empezó un ministerio. Estaba completamente desfigurado, molido. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestras rebeliones, cuando nosotros teníamos que haber pasado por ello. Y todavía no valoramos. Y lo triste es que él era justo, que él no merecía ese castigo. El castigo de la paz, dice, fue sobre él. Fíjate la paz, esa paz que nosotros queremos, que nosotros anhelamos. Claro que aquí está hablando de una paz, pero de la paz que tenemos que tener en el futuro, pero también Cristo habla de una paz que tenemos que tener aquí en la tierra. La paz que habla en Marcos, perdón, en Juan 14, 27. Una paz muy diferente al mundo, una paz que nadie la comprende. Dice 14, 27 de Juan, dice así: la paz los dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios. Ahora, la paz de Dios no se parece a nada del mundo. No se parece, hermano, a la del mundo. Porque el mundo quiere una paz sin guerra. Mas nosotros tenemos una paz en medio de la guerra, en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Por eso llega a decir en lo último del 27, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Por lo que vas a pasar. O sea, Jesús te dice, tienes que aprender a tener paz en medio de la tormenta. Sin importar lo que estés pasando, aprende a tener paz, porque van a venir muchos después de ti que van a necesitar esa paz. Y si tú no te adiestras para esa paz, difícilmente podrás aconsejar a alguien para que obtenga esa paz, la cual yo te estoy enseñando. Yo te he enseñado la paz en medio de esta tormenta, y en esa cruz fue más que una tormenta que Jesús tuvo.
que muchos se admiraban porque no hablaba, no se quejaba. Todos los dos ladrones que estaban al lado de ellos se quejaban. Muchos lo vituperaban a Jesús, pero él estaba tranquilo. Y un centurión viendo todo lo que pasaba ahí. Y vio la diferencia entre un hombre santo de Dios, consagrado a Dios, un hombre de Dios ahí que no se quejaba de nada. ¿Sabes qué? En medio de eso, te puedes imaginar tener paz. De haberle destrozado completamente el cuerpo, tienes que aprender a tener paz. Tienes que caminar en esa paz. Por sus llagas fuimos. ¿Qué llagas, hermano? ¿Qué llagas? Por lo que pasó Jesús, nosotros somos curados de todas las enfermedades del cuerpo, física, y las enfermedades del alma, por esas llagas, por lo que pasó Jesús en la cruz. Así que nosotros no seamos, como decimos muchos, no seamos quejambrosos de cosas que como cristianos tienen que ser triviales, pasables. Porque a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, hermano, cuando tenemos una media caída nomás. A veces no nos hemos alcanzado ni a caer y actuamos como que estamos caídos, cuando todavía podemos caminar, todavía podemos actuar, todavía podemos hablar. Por sus llagas. El 6 dice: mas nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Dice, mas nosotros nos descarriamos. Esa palabra descarriar es desviarse. O sea, estás en el camino. Para desviarte, tienes que estar en el camino. Estás en el camino y te desvías. Te vas por otro lado por tu gusto personal, por tu cuenta propia, por satisfacerte tú mismo. Te sales del camino. Eso es descarriarse. Y eso, claro está, te va a ocasionar un caos en tu vida. Mira cuánta gente en el mundo se ha descarriado. Mira cuánta gente en el mundo vive en un caos, que sus hogares son un campo de batalla, hermano. Que viven en hogares disfuncionales. Muchas veces, como padres, ellos se excusan diciendo, es que tengo que trabajar. Y a veces trabajan los dos. Y a veces trabaja uno solo. El único que trabaja, por decir que es el hombre, muchas veces se cree el mandamás ahí. Y maltrata muchas veces a los hijos, a su esposa, porque él se siente con derecho, porque él es el que lleva el dinero a la casa. O los empieza a maltratar, porque así lo criaron a él o a ellos dos. Cuando la palabra de Dios no nos manda eso, hermano. Nos descarriamos, nos desviamos, vivimos en un completo caos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo queremos, porque nosotros mismos lo buscamos. No es porque Dios quiere eso, sino porque nosotros lo buscamos. Esto también es apartarse de Dios, nos aparta de Dios. La otra la palabra es también, es divagar, ese descarriarse. ¿Sabes qué? Uno se aparta de Dios en tu mente, en tu corazón, te aparta de Dios. Mucha gente vive incluso yendo a la iglesia, muchos hasta todos los días, hermano, otros 3 veces al día, pero ellos se congregan. Pero al tener una vida
diferente a la cual se te está enseñando como cristiano que tienes que caminar, tú estás apartado de Dios. Al tener tus pensamientos diferentes a lo que está siendo enseñado, adiestrado a través de la palabra, tú te estás apartando de Dios. ¿O crees que por gusto está en Isaías 13:29 que dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí? O sea, están apartados, hermano. Por eso, tu santidad empieza de dentro de ti y en tus pensamientos, para que sean ejecutados afuera. Para que la gente vea al Cristo aquí en la tierra, a través de tu caminar, de tu buen comportamiento. Porque antes de ver tus actos, Dios siempre va a ver tu corazón. Porque es lo que vio Dios cuando fueron Caín y Abel a dar ofrenda a Él. Lo primero que vio es el corazón. Y vio más con agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿Por qué? Porque el corazón es lo que está viendo Dios. La ofrenda de Caín puede haber sido buena, no fue mala. Porque lo primero que tienes que ofrendar ante Dios es tu corazón. Por eso Dios quiere un corazón conforme al de Él. ¿O por qué crees que están las enseñanzas que le dice Samuel a Saúl? Porque Dios ha encontrado un hombre conforme al corazón de Él. ¿Y cómo se forma un corazón conforme al de Dios? Es a través de las Escrituras, a través de la enseñanza. Dios quiere que su corazón sea igual a Él, para que puedas cumplir los mandamientos de Él, los decretos de Él. Esto no es por gusto. Por eso, cuidado. Por eso dice incluso en las Escrituras, fíjate lo que dice la Escritura, es clara. No me acuerdo en qué versículo está pero sí dice así. Por sobre todas las cosas, sí dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón. Porque de él emana todo, hermano. Y eso es lo que quiere que cuide Dios, tu corazón. ¿Por qué? Porque es lo primero que va a ver Dios. Porque sabe que de la abundancia del corazón van a ser tus actitudes, van a ser tu hablar. Por eso no divagues en tu mente. Cuando decimos divagar, nos referimos al mundo. Por eso hay una frase en el mundo que le dice, una palabra en el mundo que le dice vagabundo. Es coger cosas del mundo. Es pensar cosas en el mundo. Andas divagando. Esto tampoco es cuestión de tener la mente. Muchos dicen, no, es que hay que tener la mente en blanco. No, si tú tienes la mente en blanco va a ser taller de Satanás. Por eso el apóstol Pablo dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Engañar. Claro, si tú te vas a descargar, tú no solo eres engañado, sino que vas a engañar a los demás. Esto es un descarriado. Una persona que practica el engaño con una facilidad que no hay dos como él, por decir así. Y Dios no quiere que vivamos engañar. Esto no, incluso si vivimos engañados, vivimos extraviados. Y Dios no quiere que vivas extraviado, sino que vivas en el presente de Él. Que vivas metido en el camino que Él te muestra a través de la Escritura o a través de Cristo, que lo encuentras en las Escrituras. Tambalear. Eso es un descarriado. Tambalear. Que no sabes para dónde ir. Como tambalean muchos en el Evangelio. Más que todo, esos cantantes, esos artistas, que todavía no dejan las cosas del mundo. Y si lo cogieron siendo payaso, también lleva sus payasadas a los púlpitos.
Como que Dios necesita reírse de él. Como que Dios es amargado. Otros que porque son artistas en el mundo, son cantantes, le cantan a Dios y le cantan al mundo. No saben ni para dónde ir. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque los mismos ministros incluso les enseñan. Porque si yo, parece mentira, hermano, porque si se predicara un evangelio limpio y transparente, no se hablaría de tantos cristianos como se habla ahorita. O de tantas religiones, denominaciones. Porque tú vas a toda y cada una de estas religiones, todos dicen tener la verdad. Ellos no están equivocados. El equivocado es el que está en contra de lo que ellos practican, hablan y creen. Ese es el equivocado para ellos. Pero ellos están bien. Más locos somos nosotros y ellos son los cuerdos. Vagar. Que muchos, es que esta palabra... Y muchos sí ya están, yo creo que ya están como con el 90% del mundo en sus religiones, en sus denominaciones. Pensando en cosas que no edifican en Dios. Llevando cosas que no te ayudan en Dios. Vagar. Es alguien que no hace nada, que cree que está haciendo todo. Y no está haciendo nada para Dios. Es más, se está apartando. Eso es vagar. Y Dios nos quiere que seamos vagos, que no seamos ociosos con respecto al sometimiento hacia Él. Muchos incluso vagan efectivamente porque dicen ser cristianos y ni siquiera predican, ni siquiera hablan, no quieren salir. Les molesta el sol, les molesta la lluvia, les molesta todo. Tienen pretexto de decir, el león está afuera, por eso no salgo. Y cuando el león ya está dentro, ya lo está devorando. O ya se lo han devorado a muchos. Ah, es que ellos quieren ver la palabra devorado. En el sentido de que están mal. De que nada, si estás haciendo la voluntad de Dios, el diablo va a estar efectivamente como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a muchos ya están devorados. Los tiene a su favor, no tiene por qué estar atrás de ellos. Ya están haciendo la voluntad de Él. Al estar divagando en su mente, al estar vagando. Donde el león ya los ha cogido. Pero ellos dicen no. Mire, hermano, a Ezequiel Dios le muestra de cómo estaban los sacerdotes. Yo no sé cómo hace Dios, pero lo lleva y le enseña, los mete por un hueco a Ezequiel. Mira lo que hace mi pueblo. Cómo adoraban imágenes. Mira qué es lo que está haciendo acá. Ahora, ¿tú crees que Dios necesita hacer eso a nosotros? Porque ahora hacen las cosas al aire libre, hermano. Ellos no tienen necesidad de ocultarse porque todos están a la vista del mismo mundo, peor de los siervos de Dios. Si los siervos de Dios pueden ver lo oculto, que tienen mucha gente, muchos llamados, incluso hijos de Dios, pueden verlo. Conti más ahora los del mundo, hermano. Ahora lo ven. Porque son cartas abiertas. Dios nos manda que nosotros seamos cartas abiertas en este mundo, en el sentido que presentemos a un Cristo verdadero, un Cristo real, a un Hijo de Dios aquí en la tierra. Pero como cartas abiertas que nos presentemos así, pero ellos se presentan con una carta abierta, pero presentando al mundo. Por eso el mundo los busca a ellos, porque complacen todo lo que ellos quieren y no les prohíben. Qué tremenda está la iglesia ahorita. Ellos ya no hacen nada en oculto. Ya Dios no necesita, te voy a llevar acá para que veas lo que hacen en oculto. No, lo hacen al aire libre. Todo el mundo lo ve, todos lo saben. Es que piensa que porque tienen la prosperidad que tienen, todo está bien y Dios no tiene nada por qué cuestionarme. Digo yo, ellos han de decir así.
digo yo. El 7 dice, como todo hombre sufrió el dolor en carne propia. El 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del trasquilador, enmudeció y no abrió su boca. Esto lo ves en Marcos 15. Fíjate Cristo ya estando, ya lo habían cogido a él, y efectivamente pasa esto. En el 3 y el 4. Dice así, y los principales sacerdotes le acusaban mucho, y otra vez le preguntó Pilato, diciendo, nada responde, mira de cuántas cosas te acusan. Y Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Él no abrió su boca, hermano. Enmudeció por amor a nosotros. Estuvo dispuesto. Y fíjate, y dice la escritura que él fue afligido y maltratado, y lo tuvieron a él por herido de Dios. Tanto es el caso que cuando él muere en la cruz, dice que los toros de Bazán comenzaron a festejar la muerte de Jesús. Y no saben que la muerte de Jesús fue el triunfo de él, porque él no tenía quien lo acusara, ni el diablo mismo lo podía acusar de nada. Y nos alegramos nosotros. El 9 dice, quiero terminar este, con los aborrecedores de la ley y con los inocentes, él estuvo en la cruz. El 9 así dice, ay, perdón. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Primeramente, nunca hubo maldad. Un inocente. Yo no sé qué festejaba el enemigo. No sé qué festejaba cuando él murió en la cruz. Pero en él nunca hubo maldad. Y este ser maldad sabía. Y este ser engaño sabía que no había mentira en su boca. Era imposible. Y Dios tenía una vida recta delante de Dios y del mismo enemigo. Porque él sabe. Por eso cuando estuvo en el Hades, allá a lo profundo de la tierra no lo soportó. Imagínate. Ya quería que se vaya. Es como aquel endemoniado que Jesús no solo pasaba por ahí y dice, ¿qué vienes a hacer? A atormentarme antes de tiempo. Y Jesús solamente estaba pasando nomás por ahí. Pues así mismo allá. Cuando él estuvo allá, no podía soportar la santidad de Dios allá, hermano. Porque la maldad no tuvo cabida en él. El engaño no tuvo cabida en él. Pero sí rebosaba de amor por ti y por mí. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. El 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando ya haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjate, hermano, una de las cosas bonitas de esto es que dice que verá linaje. ¿Y de dónde va a ver linaje? En lo que dice según 1 de Pedro 2, 9, donde dice, mas nosotros somos nación santa, sacerdocio santo, pueblo elegido por Dios, linaje escogido de Dios, dice 1 de Pedro. Entonces verá linaje, y Dios espera ver ese linaje, pero no aquí solamente, allá arriba, porque tenemos que, parece mentira, ser igual a Él, caminar igual a Él aquí en la tierra.
No podemos caminar con excusa de que no se puede, hermano. El 11 dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. A muchos. Dios va a reconocer los que verdaderamente son de su cuerpo, hermano. O sea, Jesús va a reconocer los que son de su cuerpo. Y no hay cosas difíciles cuando tenemos temor de Dios. ¿Sí? Porque aún siendo difíciles para nosotros, Dios nos ayuda. Siempre va a querer ver tu esfuerzo y tu sacrificio. El 12 dice, por lo tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, haciendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mira, este es el sacrificio de Jesús en la cruz. No fue una muerte cualquiera. Se puede decir que el lugar de castigo que nos tocaba a nosotros, que es esa eternidad y el castigo eterno, Él la soportó estando aquí en la tierra. Vivió como ser humano y nos tiene como humanos, como seres humanos. Y nosotros como ejemplos aquí en la tierra tenemos que caminar conforme a la voluntad que caminó Él. Y muchas veces nos va a tocar servir como ejemplo para los demás. Mira lo que dice 2 Timoteo 2, 10. Este es el apóstol Pablo hablando. Por tanto, todos lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo también sufrió muchas penalidades cuando estaba aquí en la tierra. Pero él es claro y dice, él tenía que servir como ejemplo para los otros que vienen atrás para que obtengan salvación. Y esa es la labor de un ministro de Dios aquí en la tierra, servir como ejemplo a los demás. De que si tenemos que pasarla mal o bien, tenemos que pasarla por amor a esas almas que buscan de Dios. Dios quiere eso, hermano. Que como ministros seamos también ejemplo. Como parte del cuerpo de Cristo, quiere que también nosotros seamos ejemplos como ministros para las almas que vienen más atrás de nosotros. Hebreos 5 dice, mira lo que hacía Jesús. Hebreos 5:7 dice así. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nos toca. ¿Tú quieres ser un triunfador aquí en este mundo? Ruega, suplica, pídele al Padre que te ayude. Pídeselo en nombre de Cristo Jesús. Para Cristo no fue fácil. Dice Cristo, dice de un bautismo, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustia hasta que esto llegue? ¿Y sabe cuál es la angustia? Lo está hablando Isaías 53. Esa era la angustia. Por eso cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él sabía lo que iba a pasar. No podemos ver el sacrificio de Jesús así, hermano. No lo valoramos. Pase de mí esta copa, le dice el Padre. Que no se haga mi voluntad. Era un hombre. Entiéndelo, era un hombre. Que sabía por lo que iba a pasar. Fíjate, en este mismo dice más arriba. Bueno, no encuentro. Pero él tuvo a través de su carne
que pagar un precio a través de su carne, que es esta carne que tú también tienes que matar. No le des rienda suelta a ella. Y pídele a Dios que te dé la fuerza suficiente para soportar lo que tenga que soportar, lo que venga, hermano. Porque la maldad va a aumentar. Y si tú no estás bien agarrado de Dios, te vas a aflojar. Vas a soltar el manto de Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos bien agarrados. Hermano, en esta vida cristiana que tú llevas, a nosotros nos enseñan mucho que tenemos que agradar a Dios. Y la Biblia habla de que muchos agradaron a Dios. Pero la intención no es solamente agradar a Dios, sino complacer a Dios. ¿Vamos a complacer a Dios? No, imposible que complazcamos a Dios. Pero Dios se va a agradar porque luchas por complacerlo. Y es por eso que le dice Él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios quiere que lo llegues a complacer un día. Y el único que ha complacido a Dios es mi Jesús. Pero Jesús dice que sí se puede. El apóstol Pablo dice sí se puede. Porque él también se pone como ejemplo de tantas cosas que le hacían, hermano. Por tantas cosas que pasó. Por lugares de muerte, de ladrones, de criminales. Estuvo en un barco que casi le quita la vida también. Después llegó a aquella isla y esa serpiente le pica y todos esperaban que muera y no murió. ¿Por qué? Porque era un hombre sometido a Dios. Porque todavía él tenía su carrera, tenía más que hacer aquí. ¿Por qué crees que Dios no permitió que se vaya? Porque tenía mucho que hacer. Pero cuando te quita, aún siendo cristiano, te quita la vida, es porque ya terminó tu tiempo aquí en la tierra. Pero en el tiempo del apóstol Pablo no había terminado. La serpiente le pica toda. Esperaban que Pablo cayera ya muerto ahí. Nunca cayó, hermano. Así mismo, si Dios te mantiene todavía en esta tierra, en esta vida, es porque todavía tú no terminas con lo que tienes que terminar. Tú no has terminado tu carrera. Como dijo el apóstol Pablo, he luchado la buena batalla. Tu batalla todavía continúa aquí. Pero Pablo ya se despedía diciendo, tuvo ese privilegio de despedirse, he peleado la buena batalla. Ya prácticamente despidiéndose. Pero tuvimos como ejemplo a un hombre que no podemos decir, no, es que él era Dios. No, es que él caminó con los 12 apóstoles. Él no caminó con los 12 apóstoles. Tampoco. Hoy Dios te está llamando a sí mismo como lo llamó el apóstol Pablo. Para que tú empieces a ser ejemplo de una santidad verdadera aquí en la tierra. No que vivas una vida espiritual, porque si vives una vida espiritual solamente recuerda que los espíritus inmundos hay bastante. Y muchos caminan así. Aquí tienes que vivir una vida santa consagrada a Dios. ¿Sí? Y vivir en el espíritu, pero en el espíritu de sanidad, en el espíritu de Dios, haciendo su voluntad. Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho, ¿sí? Amén.